Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a vuestro espacio La Espada para Multicanal Radio. Hoy tenemos un programa, una entrevista de excepción. Aquí están nuestras colaboradoras, mis colaboradoras Estrella Pulido y Carmen Cobó, a las que conocéis todos, y nos acompaña un invitado de honor. Aquí tenemos a Jesús González Requena. Para los que no le conozcáis, que seréis muy pocos, es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias de la Información en 1977 y licenciado en Psicología en 1982 en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias de la Información en 1984, también en la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la asociación, desde hace 25 años, de la Asociación Cultural Trama y Fondo, institución editora de la revista del mismo nombre, y que organiza congresos también esta asociación. Entre sus libros, en editoriales varias, podemos mencionar La metáfora del espejo, el cine de Douglas Sirk, 1986. El discurso televisivo, espectáculo de la posmodernidad, 1988. El espectáculo informativo o la amenaza de lo real, 1989. Eisenstein, 1992. El spot publicitario, 1995. El análisis cinematográfico, modelos teóricos, metodologías, ejercicios del análisis, 1995. Léolo, la escritura en el umbral de la psicosis, 2000. Los tres reyes magos, la eficacia simbólica, 2002. Clásico, manierista, posclásico, los modos del relato en el cine de Hollywood, 2006. Amor loco en el jardín, la diosa que habita en el cine de Luis Buñuel, 2008. El club de la lucha, apoteosis del psicópata, 2008. Escenas fantasmáticas, un diálogo secreto entre Hitchcock y Buñuel, 2011. El texto y el abismo, 2014. De Gran Hermano a El juego del calamar, avatares del espectáculo televisivo contemporáneo, 2024. Y tiene una página web que os la recomiendo, maravillosa, con unos artículos espectaculares, verdaderas obras de arte. Psico y la psicosis, 2014, por ejemplo, La diosa del agua, Andrei Tarkovsky, 2014, El dormitorio de la zarina, Eisenstein, 2014, El ser de las imágenes, de la teoría al análisis de la imagen, 2015, Los espacios del cine, 2015, La dama de Shanghái, Wells, 2015, De la mujer a la madre, El universo de lo femenino en el cine, de Pedro Almodóvar, 2015, Edipo, La casa en llamas, John Ford, 2016, etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular, impresionante. No has perdido el tiempo, ni un minuto. Bueno, es un vicio personal eso del estudio y la escritura. Me he dedicado toda la vida y como ya soy bastante viejo, pues he tenido tiempo. Sí, un artista es lo que eres. Yo considero que lo eres. Alguien decía, una psiquiatra muy conocida nuestra, decía que un psicoanalista es un artista frustrado. ¿Y por qué el psicoanálisis? Porque tu enfoque para estudiar el texto, el cine, la realidad social es el psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué el psicoanálisis? Sí, no solo, pero sí centralmente, ¿no? El psicoanálisis, la antropología, la filosofía, la semiótica. A mí es que el psicoanálisis me capturó desde muy niño, no porque hiciera terapia, ¿no? Pero supongo que yo era, no sé si probablemente tuve poca infancia por ciertos avatares, me puse muy pronto a estudiar y para mí la existencia del inconsciente era un dato inapelable, ¿no? Desde muy joven, y siempre pues estuvo en el centro de mi reflexión. Digamos que yo a lo que me he dedicado fundamentalmente
es al análisis de textos, es decir, estudiar la cultura a través de los textos que la materializan. Y en mi opinión, bueno, un texto es básicamente un espacio donde hay una subjetividad cristalizada. Lo fundamental de un texto no es tanto lo que dice como el tipo de subjetividad que configura, y para estudiar eso pues no conozco nada mejor que el psicoanálisis, ¿no? Entonces... Pues en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? No conocemos nada mejor que el psicoanálisis para estudiar la subjetividad. Una pregunta. He leído algo que me ha encantado. La caída del padre, el estado de los dioses en la Europa del siglo XX. Está en su página web. Os recomiendo que lo leáis. Esta psicopatía de la que habla todo el mundo, una colega nuestra que vino aquí también, que la entrevistamos, decía que lo que hay en nuestra sociedad es una psicopatía rampante. Ella dijo su expresión. ¿Por qué este trasvase de la neurosis, que es el problema mental que ha predominado a lo largo de muchos siglos? Y estamos entrando de lleno en la psicopatía. ¿Y qué puede suponer ese paso a la psicopatía? Yo creo que es una crisis civilizatoria de muy largo alcance. Quiero decir, en nuestra civilización, la civilización occidental, básicamente ha sido una civilización configurada sobre el relato edípico, y esto se remonta a la Biblia misma, ¿no? Y bueno, con todas las vicisitudes que queramos poner por el camino, pero en un momento dado, digamos que se produce un derrumbe de esa estructura edípica, ¿no? Se produce una caída del lugar del padre. Se habla menos de ello, pero es al mismo tiempo inevitablemente una caída del lugar de la madre y una crisis entonces de esa institución básica de lo social que es la familia, ¿no? Entonces, en ausencia de ese proceso edípico que en lo fundamental configura la subjetividad y la estructura, construye la identidad sexual, etcétera, etcétera, en ausencia del proceso edípico lo que hay es una proliferación de patologías preedípicas, de estructura básicamente narcisista, sean perversas, sean psicopáticas, psicóticas. Esto es lo que está creciendo de una manera alarmante. Y digo, es un fenómeno de crisis civilizatoria por algunas cuestiones que, vámonos, yo no soy el único, pero yo vengo diciéndolo hace tiempo y me ha costado que muchos psicoanalistas me apartaran del camino. No hay mayor síntoma de enfermedad en una cultura que su incapacidad de reproducirse biológicamente. Y ese es el terreno en el que estamos en este momento en Occidente, ¿no? Somos una civilización en estado de coma. Efectivamente, pero ¿por qué? Porque el tema es que es cierto, eso que dices está claro que sí, pero fíjate que esa crisis reproductora o humana, que hemos hablado en una cápsula hace poco de ella, con Carmen, estuvimos hablando de eso, ¿por qué se alienta en los colegios, se anima a los niños, se les anima a que, ¿por qué? No se les anima a reproducirse, se les anima a disfrutar de tener sexo, pero usar métodos anticonceptivos, el tener hijos no vale ya porque amenaza el planeta. Es que me parece muy interesante este artículo porque aquí hablas de un trasvase del dios, de una mitología donde es un dios padre, ¿no? Que pone una ley, a pasar a una diosa madre o algo así. Esa es otra cuestión, sí, importante, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente hay toda una serie de ideologías modernas que van a la contra, ¿no? Pero es algo más primario, es que es un fracaso en la construcción del deseo. Quiero decir, el ser humano per se pues es una maquinita pulsional, pero para que el deseo emerja como algo culturalmente diferenciado hace falta precisamente un proceso de construcción, en primer lugar, de inconsciente. Yo creo que nuestra cultura adolece seriamente de inconsciente, ¿no? en la configuración de los individuos.
Entonces hay un fracaso fundamental en eso, en la constitución del deseo. Los jóvenes les vemos con serias dificultades de desear, de interpelar al otro sexo, de poder localizarse en una identidad sexual. Y eso sí, inevitablemente haciendo estallidos pulsionales desestructurados, o sea, no configurados como en forma de deseo cultural, ¿no? Bueno, y esto yo lo cruzo, digamos, esta crisis civilizatoria, es lo que me planteabas ahora, ¿no? Yo la vinculo sin duda, pues eso, a un punto límite de nuestra civilización que ha sido la civilización del Dios patriarcal y monoteísta, ¿no? Que en un momento dado se derrumba. Ese derrumbe tiene una fecha decisiva que es Nietzsche. Nietzsche, que es una de las grandes máquinas de pensamiento que ha tenido Occidente, pero al mismo tiempo una espléndida máquina de pensamiento abocada a la psicosis, ¿no? con una seria dificultad de simbolización en él mismo. Este sería un tema largo de desarrollar, pero en cualquier caso, con Nietzsche aparece un elemento nuevo que quiebra en lo fundamental nuestra historia cultural, que es el rechazo, la impugnación de la compasión. El rechazo de la compasión, que a fin de cuentas es el rechazo al reconocimiento del ser humano como alguien que padece tanto como tú, va a marcar la aparición de los holocaustos del siglo XX, porque hubo más, pero básicamente dos, tanto el nazi como el comunista, ¿no? Estos holocaustos los llamamos holocaustos. ¿Por qué los llamamos holocaustos? Les damos un nombre sacrificial, religioso. Y para mí eso es una magnitud fundamental en términos antropológicos. Es que realmente lo es. Es que los totalitarismos no los podemos pensar como hemos estado intentando hacerlo en términos de procesos económicos, infraestructura, lucha de clases. No, es un fenómeno mucho más radical. Es un retorno una vez caído el Dios patriarcal, a divinidades arcaicas anteriores a esa revolución espiritual. Freud es el gran tema del último Freud, es precisamente en el Moisés, estudiar cómo pudo aparecer la idea del Dios patriarcal, monoteísta, directamente sin elementos mágicos y directamente vinculado a la verdad como magnitud esencial, es decir, un Dios ético. Frente a formas de religiosidad anteriores, los dioses antes de esa revolución, que no hace solo el cristianismo, sin duda que el budismo participa, pero bueno, antes de esas grandes revoluciones modernas, los dioses no eran dioses éticos, eran potencias de lo real. Los seres humanos se aproximaban a ellos para calmarles, les ofrecían sacrificios de todo tipo. Habría que ver hasta dónde alcanza ese sacrificio que marcó al Mediterráneo y que fue el del hijo primogénito. Esto es algo de lo que hablamos muy poco, pero que igual ha retornado, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando Occidente piensa que ya ha acabado con el pensamiento mítico, se engaña a sí mismo, porque lo que está haciendo es acabar con el mito más moderno sobre el que se construyó nuestra civilización, que fue el mito judeo-cristiano, y regresionar a divinidades maternas arcaicas, divinidades que no diferencian el bien o el mal, sino que son potencias de lo real. Sade lo describía muy bien, esa diosa naturaleza, que de alguna manera reaparecerá en Nietzsche y estará muy presente en los totalitarismos. La diosa humanidad de los comunistas, ¿no? La diosa madre patria alemana, ¿no? De los alemanes o de los vascos. Quiero decir que sacrificios humanos se han hecho muchos, ¿no? Precisamente porque en el territorio de esas diosas la compasión ya no es una magnitud. Quiero decir que son muchos factores que nos colocan en una situación de crisis civilizatoria extrema, en mi opinión, ¿no? Y hoy tenemos una nueva diosa,
Sería algo así. Tenemos la madre tierra, la Pachamama, Claro. tenemos una nueva diosa y además acabas de decir que está conectado con el totalitarismo. Está yendo, y con los holocaustos, ¿no? Hay holocaustos en nuestro siglo XXI. Estamos yendo hacia, tú piensas que estamos yendo hacia un extremo totalitarismo con una diosa tierra, planeta, que nos va a inmolar, que nos vamos a tener que inmolar todos Desde luego el discurso, digamos que en la cultura ecologista pues hay aspectos sensatos, pero su conversión en ideología parareligiosa se sitúa directamente en este territorio, ¿no? Culto a una diosa madre con respecto a la cual, es curioso, ¿no? Porque se impugna el pecado original y sin embargo se lo reintroduce de inmediato. Todos seríamos culpables ante esa diosa, ¿no? Y a partir de ahí pues introducimos hasta ideas suicidas como son las de que deberíamos retroceder en vez de seguir creciendo, en vez de seguir en expansión. La humanidad desde que existe porque se expande, porque crece, ¿no? La fantasía de dejar de crecer, de dejar de producir lo menos posible, tiene un componente suicida, ¿no? Yo creo que el siglo XX estuvo totalmente marcado por la violencia pulsional, en la primera mitad en forma de holocaustos, es decir, grandes descargas pulsionales, expansivas, pero yo creo que el problema es que la segunda mitad del siglo XX, que fue un momento potencialmente muy interesante, nace el proyecto europeo, nace la idea de buscar la manera de que no se produzcan estos estallidos de locura otra vez, pero sin embargo lo que se va imponiendo es una violencia muda dirigida hacia los propios sujetos de una manera muy destructiva y que se manifiesta de manera emblemática en esa incapacidad de desear, de reproducirse. La idea loca que jamás, yo no sé cómo hay psicoanalistas que repitan a estas alturas algo que jamás dijo Freud, ¿no? Es ese tópico absurdo según el cual la sexualidad y la reproducción no tienen nada que ver. ¿Cómo puede decir un psicoanalista eso cuando la sexualidad de todo ser humano, si no es un psicótico, se vincula a cierta escena fantasmática que es la escena primaria de la que él mismo procede, ¿no? Ahí se produce una disociación imposible, pero que es absolutamente reveladora, ¿no? Y es reveladora, entre otras cosas, de la progresiva incapacidad de desear del ser humano en Occidente. ¿Y todo esto cómo lo podemos unir con la psicopatía? Bueno, es que... Rampante, esa que decía Pilar Gutiérrez, una psicóloga magnífica. ¿Cómo lo podemos unir? Pues si desaparece la desaparición de la compasión, la desaparición de la ley, porque a fin de cuentas casi me remontaría a una cosa previa. Vamos a ver, ¿por qué retornan las diosas? ¿Qué importancia tiene que se derrumbe el dios patriarcal? El discurso feminista dominante sostiene que las mujeres son sin más víctimas eternas. En ciertos aspectos sociopolíticos eso ha sido cierto en una serie de periodos históricos, pero ciegan un aspecto fundamental del poder de la mujer, que es el poder de la madre en el territorio del afecto. Ese es un poder superior al de cualquier varón en el campo familiar. Si nuestra cultura en buena medida se organizó en torno al Dios Padre, no es porque lo masculino fuera más potente que lo femenino, más bien porque uno de los problemas inmediatos de la cultura era contener ese poder primario real de la madre sobre sus hijos. De ahí que hacía falta un Dios que diera un soporte simbólico a la tarea del padre, que está siempre más en precario, que entra muy tarde, que de hecho solo entra para un niño en la medida en que el deseo de la madre le dé entrada, si no, no entra, ¿no? Entonces, esa potencia real, precultural de la mujer es una magnitud decisiva. Si la ignoramos, pues retorna de la más disparatada de las maneras, en forma de
ese culto a las diosas que encontramos en mil aspectos de la cultura contemporánea. Bueno, todo eso se vincula con la tarea del padre es introducir la ley. Es introducir la ley limitando un poder mayor, que es el poder de la madre. Esta es una idea que hoy en día cuesta explicar porque por culpa de Nietzsche y de Marx, Occidente ha identificado la ley con el poder. En Freud no es así para nada. En Freud la ley es lo que limita al poder. La ley no puede estar nunca en el lugar del poder. Por cierto que la actualidad política española es desastrosa desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, esa es una magnitud fundamental. Si no aparece el padre como la figura que introduce la ley, que separa a la relación primaria del individuo con la madre, no hay acceso del sujeto a la ley, no hay elaboración de la falta y lo que hay es perfiles narcisistas. Perfiles narcisistas cada vez más presentes que por lo general la gente entiende mal. Cuando se habla de un narcisista se piensa que es alguien muy guapo, que se quiere muchísimo, que se sobrevalora, etc. No es así. Sí. La estructura del narcisista es alguien que tiene una falla básica en la primera relación amorosa. Y eso suele tener que ver precisamente con la importancia de la relación con la madre, con los cuadros depresivos y melancólicos y con procesos preedípicos. O sea que es un tipo de crisis preedípica. Cuanto menos padre hay más narcisismo. ¿Y más psicopatía también? Y más psicopatía. La función paterna, que es... En ausencia de ley. El psicópata es alguien que no conoce la ley, es alguien que solo conoce el poder y que además huye hacia adelante porque está blindado, porque precisamente todo su aparato narcisista se organiza para tapar ese núcleo de angustia fundamental, esa falla radical, que yo creo que es lo que teníamos que empezar a estudiar más, porque es lo que hemos estudiado menos, ¿no? Digo, el papel fundamental de la otra cara de la crisis civilizatoria que vivimos. Ahí ya reconocemos la crisis del padre, pero no reconocemos la crisis de la madre. En todo caso, el perfil, el sujeto psicopático es un sujeto que no tiene ninguna relación con la ley ni con la compasión y que está todo el día apostando, elevando sus apuestas de una manera potencialmente suicida. Evidentemente, el psicoanálisis no puede hacer diagnósticos de sujetos si no les sienta en un proceso analítico lento y detenido. Pero digamos que por una observación exterior del espacio sociopolítico contemporáneo, yo creo que nos encontramos con perfiles de índole claramente psicopática en el mundo político contemporáneo, ¿no? Yo en su momento, cuando estuve encerrado, cuando estuvimos todos encerrados con la pandemia, me dediqué a estudiarlo porque además veía que coincidían tres perfiles extraordinariamente próximos, ¿no? Que eran Donald Trump, Boris Johnson y Pedro Sánchez. Ah, Pedro Sánchez también. También, sí, sí. Bueno, ya digo que no hago un diagnóstico porque no puedo hacerlo, ya, bueno, pero sí puedo constatar ciertos aspectos de perfil que estos tres personajes han compartido en todo momento, ¿no? El rechazo absoluto de la ley, narcisismo desbocado, incapacidad de establecer lazos afectivos con los otros, aunque sean seres muy seductores. Ya lo creo que sí. Por ejemplo, si hablaba de la pandemia es porque... si hubo para mí un momento revelador de ese perfil psicopático, fue cuando, digo en España, claro, cuando Pedro Sánchez volvió de un encuentro europeo, se supone que había tenido un gran éxito negociando los intereses de España y estaban todos los ministros aplaudiéndole y había cámaras apostadas en la Moncloa en los lugares justos.
Bueno, lo relevante no es eso. Lo relevante es que entonces se hizo unas declaraciones que a mí me dejaron absolutamente... dijo, ha sido muy duro, ha sido una noche prácticamente sin dormir, pero ha merecido la pena. Decía esto cuando estaban muriendo montones de personas en España y él era el presidente del gobierno de España. ¿Qué es lo que yo oí ahí? Pues que él habitualmente dormía perfectamente. El presidente de España dormía perfectamente. Boris Johnson hacía guateques. Trump, pues otro tanto, ¿no? Es decir, no se ven rasgos de empatía. Y de hecho, toda la impresión que dan las directrices que está intentando elaborar el partido del gobierno para construir una humanidad del personaje, intentan tapar ese hueco, porque yo creo que tienen la sensación de que ese hueco es muy fuerte, ¿no? La falta de empatía, la falta de compasión, la falta de compasión. Es que el narcisista no percibe al otro como un ser humano objeto de compasión, sino como un objeto de manipulación y de poder. Puede seducirle de la manera más amorosa o puede intentar someterle de la manera más violenta, pero en cualquier caso es para él un objeto, no le reconoce el estatuto de ser humano. Uh-huh. Y otro rasgo del psicópata es el parasitismo, algo así. Sí, yo creo que el rasgo mayor es, en todo caso, siempre la combinación de estos dos datos, ¿no? El no reconocer al otro como sujeto, solo reconocerle como objeto de manipulación, seducción o violencia, la incapacidad de comprender la ley, la negación, por tanto, absoluta de todo drama interior y el estar siempre huyendo hacia adelante. Sin ningún cálculo que comprometa a los demás. Quiero decir que para él solo existe él mismo y por tanto está desafiando eternamente al cosmos. Aunque eso pueda acabar con todo lo que le rodea. ¿Qué futuro nos espera? ¡Ay, Dios mío! ¡Hay cura! Hombre, ya no lo imagino. Nos lo veíamos venir, pero ya lo tenemos seguro. El virus ya está. Todo depende de nuestra capacidad para reaccionar. Pero si es que son muy inteligentes, son seductores, manipuladores, en una verborragia. Lo que es realmente llamativo. Y la mentira es una señal clara de la psicopatía. O sea, van unidas la mentira y la psicopatía. No tanto la mentira como tal, como la no valoración de la verdad. Quiero decir que todo acto discursivo, todo gesto forma parte del cálculo de sus intereses, de sus operaciones de poder, pero como no tiene ningún sentido de la ley, el psicópata no conoce la ética, no conoce el remordimiento, no le duele la culpa. No lo siente, no siente. Básicamente no siente, aunque en su núcleo más íntimo hay un punto de desgarro extraordinario que está precisamente acorazado. En ese sentido, ¿podemos conectar de alguna manera los líderes de esos dos movimientos que antes mencionaste, el nacionalsocialismo y el comunismo, los podemos conectar con los líderes que tenemos hoy en día y que nos pueden llevar a situaciones no digamos igual, pero similares, básicamente? Yo esto es un tema que estudio mucho. Además, estoy preparando un libro sobre cuestiones relativas al nazismo, ¿no? Y a la figura de Hitler, que me interesa mucho por todo esto, ¿no? ¿Ha resucitado Hitler? No. O nunca se murió, a lo mejor. No, Hitler no ha resucitado. Pero, digamos, mi opinión a día de hoy es que a Stalin le conozco menos. Evidentemente, Stalin y Hitler eran cuadros paranoicos muy evidentes, ¿no? Construían delirios extraordinarios y tenían esa capacidad del paranoico de transmitir sus delirios a los otros, ¿no? De convencer de su manera de percibir la realidad a los demás.
Ya digo que la biografía de Stalin no la estudio todavía, en serio, pero la de Hitler sí me ha permitido en los últimos tiempos descubrir un aspecto que no tenía yo contemplado, y es que debajo de esa paranoia hay un cuadro melancólico muy intenso. Y de hecho tenía toda una serie de crisis depresivas muy intensas, fantasías de suicidio, etcétera, que bueno, nos devuelven un cuadro muy de ese tipo, ¿no? En la vida de Hitler no había, el padre no significaba nada, odiaba al padre, pero para él el padre era el Estado austríaco que despreciaba profundamente, y toda su ensoñación es materna. De hecho, es que Hitler lo que hace es inaugurar un culto religioso a la diosa madre patria alemana, ¿no? Ese es el punto. Bueno, yo los políticos de perfil psicopático que veo no les veo tan graves por ahora, ¿no? Ay, menos mal. No les veo tan graves. Pero lo que sí es preocupante, quiero decir que más allá de los políticos que tenemos, lo que sí es preocupante, y yo creo que es algo que atraviesa casi el último siglo y desde luego la segunda mitad, y en crecimiento exponencial, es la fascinación por el psicópata en la sociedad normal. Antes decía... Fascinación. Fascinación. O sea... Le votan, no sé, sí, le siguen votando, y le siguen votando, y me sigan votando. Vamos a otro territorio donde se ve muy bien el cine, vamos a... los grandes relatos cinematográficos, ¿no? Sí. Durante buena parte del siglo XX el relato a nivel de cultura de masas dominante era un relato edípico, era el que hacía Hollywood, y Hollywood construía historias edípicas. Eso dura hasta los años 70-80, donde una crisis que Europa conocía desde antiguo, pero que no había llegado a los Estados Unidos, llega ya a Estados Unidos, y a partir de entonces, si hay un fenómeno llamativo en el cine de masas, es que desaparecen los héroes y su lugar es ocupado por psicópatas. Las películas de más éxito de finales del siglo XX y principios del XXI lo materializan, ¿no? La fascinación por el psicópata. En otro plano, el pasmoso prestigio de una organización parareligiosa, totalitaria y asesina como ha sido ETA en España, está directamente vinculada a la fascinación por el psicópata, que es capaz de matar al otro sin el menor dolor y ofrecerlo en sacrificio a su diosa madre patria, ¿no? Encontramos muchas manifestaciones de eso. Y si lo juntamos luego... Pero bueno, eso ya sería abrir otro frente, ¿no? Si no, vamos a abrirlo, porque no, abramos el otro frente. Si lo juntamos con la paranoia natural de los españoles... Ay, qué buena, qué conferencia. La he visto varias veces, porque me encanta, maravillosa. Es que ahí tenemos un serio problema. España acosada por la paranoia. Claro. Tal cual. Y esa paranoia nos empuja al fracaso. Yo estoy asombrado porque la transición fue un milagro y en poco tiempo España pasó a ser un país respetado, prestigioso en todo el mundo civilizado. En muy pocos años nos lo hemos cargado. Estamos repitiendo los peores estereotipos paródicos, patéticos, ridículos que tenían y que habían dejado de tener los extranjeros sobre nosotros, ¿no? Esto es un desastre tremendo, pero es un desastre que en buena medida es posible por ese fondo paranoico que está tan presente en España. Sí. Yo en mi juventud me sentí siempre un hombre un joven de izquierdas y todas estas cosas, pero llegó un momento en que llegué a tener la percepción de que en España no había izquierda, había otra cosa, que era una relación paranoica con España. De manera que hay mucha gente que hoy en día confunde ser de izquierdas con odiar a España, o con despreciar a España, o con separarse de España, como si ellos no lo fueran, ¿no? Eso hace posible, por ejemplo, que los votos que tiene Sánchez a estas alturas, porque, bueno,
él tiene una interpelación muy de amo, ¿no? Y además esto se ha manifestado así, pero ese perfil, ¿no?, de sujeto dominante y tal. Pero al mismo tiempo es capaz de encajar todas las humillaciones que ha venido sufriendo desde los sectores independentistas. Humillaciones de estas, de meterle el dedo en el ojo y todo esto en público. ¿Por qué él no lo vive como una humillación? ¿Por qué los votantes que tienen no lo viven como una humillación? Porque piensan que no es a ellos, piensan que es a España y que ellos no son parte de esa España a la que se le mete el dedo en el ojo. Es un disparate paranoico. Los primeros paranoicos, o sea, la encarnación más pura de la paranoia española se encuentra en los independentistas. Y después en esa izquierda española fascinada por los independentistas y que está todo el tiempo disimulando, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que no tenemos, siempre se dice, se vulgariza, ¿no? Es un tal, estamos viendo que cada persona o cada circunstancia o cada fenómeno cultural es como un mosaico que tiene un montón de prismas, o sea que un poquito de paranoia, un poquito de psicopatía, el narcisismo, pero melancolía también en el fondo, pero o sea, es como... Bueno, pero hay buenos motivos para conectarlo, ¿eh? Ya Melanie Klein tenía la intuición clara de que había una conexión entre el cuadro melancólico y el paranoico. No recuerdo exactamente en qué momento, pero yo diría que en torno a los 40, algún texto de los 40 ya, ¿no? El marco común es precisamente el narcisismo. El marco común es precisamente la caída del Edipo. Por tanto, la tendencial desaparición de la neurosis. Hay poca neurosis, porque la neurosis... Qué sana es la neurosis, Qué sana, qué sana. Bueno, hay algo mejor que la neurosis, que es la salud. Lo digo... Bueno, sí, pero como todos somos un poco neuróticos, ¿no? Sí, gracias a Dios que somos neuróticos. Pero Freud nunca renunció a la idea de salud. La idea de que solo se puede ser o neurótico, perverso o psicótico es un invento lacaniano. Lacan se inventó un montón de cosas que no había dicho nunca Freud, ¿no? No, en Freud lo que sí decía es que la salud es lo más difícil. Pero el que fuera lo más difícil no quería decir que no existiera, todo lo contrario. Y eso hacía que para Freud tuvieran tanta importancia, y es algo que si le lees despacio ves que va en crecimiento en toda su vida, su compromiso con los valores fundamentales de la cultura occidental, de los que hemos estado hablando, ¿no? Él estuvo siempre comprometido por ellos porque le parecían precisamente un resultado de una evolución y algo positivo. Positiva, de creación de espacio humano, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a eso, claro, las neurosis tienen que ver con fallos mayores o menores en el proceso edípico. Pero el problema es que lo otro, digamos, todo lo que tiene que ver con los cuadros narcisistas y psicóticos, no, son preedípicos. Entonces no hay acceso a esa constitución básica del inconsciente. Es un tema peliagudo ya de debate teórico, pero yo creo que la manera más directa de definir la psicosis es la ausencia de inconsciente, o sea, el fracaso en la construcción del inconsciente. Yo creo que hay muchos lugares del texto freudiano donde esa idea se está acariciando. Estoy pensando, mientras hablas, que hemos tocado la psicosis, la paranoia, la psicopatía, pero a ver, ¿qué pasa con los pobrecitos perversos? Porque hoy en día también se oye mucho esto de perverso. Y, por ejemplo, la ONU emite informes donde recomienda despenalizar, por ejemplo, la pederastia, ¿no? ¿Qué está pasando con los pobres, que no se van a ofender, que no estamos hablando de ellos? ¿Qué pasa con los perversos? La perversión. Primero hay que diferenciar lo que es la definición clínica de perversión de lo que es el juicio moral, ¿no? Perversión, son dos cosas diferentes. Ya. En Freud lo que pasa es que esto es una cosa que se les ha olvidado a la mayor parte de los psicoanalistas porque
les sedujo Lacan en un momento determinado. En Freud la perversión tenía que ver con todo aquel tipo de conductas sexuales que huían el acto sexual heterosexual, el coito, ¿no? El acto por antonomasia. Sí. Cuando digo el acto por antonomasia, no estoy introduciendo ninguna idea que no esté en todo nuestro patrimonio cultural. Cuando se habla del acto y no se especifica más, es el acto sexual, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que los que se aparten de ese modelo sean enfermos, o sea gente despreciable, o sea gente malvada. Puede haber de todo. Para Freud, por ejemplo, en el campo de la homosexualidad, que él pensaba como perversión, pues se habían producido algunas de las más grandes aportaciones a la cultura por la vía de la sublimación, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel, Leonardo, qué sé yo, figuras fundamentales en nuestro universo cultural. Hay que estudiar cada caso, ¿no? Pero en todo caso, el problema es que en un momento dado nuestra cultura, precisamente porque, o sea, cuando entramos en eso que se da en llamar deconstrucción, que es un proceso de demolición sistemática de todos nuestros valores civilizatorios, entramos en una especie de apología de la perversión. Occidente lleva unas cuantas décadas haciendo burla del padre, haciendo burla del falo, como si fueran las cosas más ridículas imaginables. Es decir, haciendo una apología discursiva de la perversión, cosa del todo congruente con el tipo de psicoanálisis que define Lacan, básicamente sobre el modelo de la estructura perversa. Este sería otro debate mucho más largo, ¿no? Quiero decir que ahí ha habido una evolución muy a negativo, en mi opinión, de la teoría psicoanalítica en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, los medios hacen discursos perversos, son coquetos, El problema es que, bueno, sobre todo, o sea, nuestra cultura se ha dedicado a explotar los discursos perversos, pero ha llegado un momento en que ya casi no funcionan. ¿Por qué? Pues porque la burla a los valores produce goce, mientras que los valores existen. La burla al padre produce goce, mientras que el padre de una o de otra manera existe, pero cuando la obra de la deconstrucción lo ha deconstruido todo, ya no hay margen de goce ahí. Por tanto, las conductas perversas se intensifican y además cada vez más en perfiles violentos, destructivos o autodestructivos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no, pero a ver, yo soy un teórico, un científico, un estudioso. Yo como Freud reivindico el psicoanálisis como una ciencia. Nosotros nos hemos quedado con Freud, no con Lacan, ¿eh? Nos hemos quedado con Freud. No creo que sea una forma de literatura el psicoanálisis. Cuando digo esto, digo también, yo no soy un profeta, yo no soy un político. Sí, pero tú... No debo serlo. Pero tú sabes mucho. Sí, mucho. pero uno de los grandes desastres del mundo intelectual y político contemporáneo en Occidente es solapar la posición del teórico con la posición del político. Ese solapamiento es desastroso. Yo creo que es importante que la universidad y el territorio del estudio del saber, en la medida de lo posible, se mantenga al margen del debate político. Y desde luego es que cuando un intelectual quiere ser profeta, está organizando una estafa. Pues no era mi intención. No lo digo por ti, lo digo por algo que veo continuamente y que es un problema que yo tengo con los alumnos hace tiempo, pero los alumnos te piden soluciones. No, es que no es nuestra tarea dar soluciones, nuestra tarea es pensar lo que está pasando. Y además, ¿quién puede decir cómo será el futuro? Que los políticos ensañen diseños más humanos y civilizados y estupendo, ellos allí, nosotros aquí. Y en cualquier caso yo siempre recuerdo las palabras de San Agustín cuando estaba rodeado de bárbaros su ciudad y le decían, ¿qué va a ser de esto? Y él decía, a lo mejor esto es el principio de otra cosa. Pues sí, ¿verdad? Vamos a... Sí.
claro, bueno, no se trata de ser optimistas, perdón, no se trata de ser pesimistas ni de ser optimistas a lo loco, pero si seguimos pensando es porque en el fondo somos pesimistas aparentemente, pero profundamente optimistas, porque cuando eres pesimista del todo renuncias, ya no piensas, trepas o te colocas en rincones, ¿no? Pensar es un acto de optimismo, es buscar soluciones, o sea, es pensar dónde están los problemas, ¿no? Y conocer, que el conocimiento da poder, ¿no? No sé, hay que conocer, por eso hacemos estos programas divulgativos para dar a los españoles la posibilidad de ampliar sus horizontes mentales y pensar y plantearse cosas nuevas, ¿no? Y salir de lo cotidiano y del mismo discurso de siempre, ¿no? De lo que se oye por todas partes. Eso es importante. Yo creo que, y ahora saliendo de España, ¿no? Pensando en Europa en general, en lo que va de este siglo ha habido una caída del pensamiento teórico, intelectual, muy, muy fuerte, ¿no? El siglo XX estuvo con todos sus grandes dramas intelectualmente mucho más vivo, ¿no? Y yo creo que es otra de las manifestaciones de nuestra crisis civilizatoria, desprecio por el pensamiento, desprecio por la teoría. Tiene que ver también, sin duda, con la demolición total de las tradiciones religiosas, ¿no? No sé, creo que para los jóvenes de mi generación los ejercicios espirituales eran la más de estimulantes, con independencia de que 15 días después te hicieras ateo y decidieras empezarlo a pensar todo desde cero. Sí, pero la idea de párate, métete aquí, piensa, hay algo que se te escapa, ¿sabes? Eso, que es algo que la cultura actual de internet y televisiva tapona absolutamente. O sea, es que el ser humano tiene que poder mirar de frente su angustia e intentar resistir a ella, pensarla. Somos una sociedad que lo tapona todo. Entonces no deja margen para el espíritu, para que cada cual vaya constituyendo su mundo espiritual interior, ¿no? Eso se ha hecho con las religiones durante unas épocas, con la filosofía en otras. Psicoanálisis. Con el psicoanálisis también, pero ahora no, todo se tapona con videoclips. Claro. Sí. Netflix. Con las redes, Con claro. Con las redes. Netflix como Ahora ya sinónimo, viene todo, ¿no? Con Como el sinónimo. sexo Viene que también todo están, dado. con el sexo. Es como hemos pasado del Bueno, el activo, sufrimiento, ¿no? los problemas, la angustia, todos tenemos dramas, todos tenemos... Y no podemos vivir de espaldas Claro. a la realidad. Aunque no podemos, el problema es el momento en el que te encuentras, y esto ya pasó en el siglo XX, está volviendo a pasar, y es una serie de políticos oportunistas que especulan con la angustia de los seres humanos por la vía más rápida, que es definir enemigos que tendrían la culpa de todo y con los que habría que acabar. Eso tapona absolutamente la angustia porque la desplaza de manera paranoica, ¿no? Y este es otro de los problemas que yo oigo a gente joven que apela a la teoría psicoanalítica, pero luego en la práctica lo que hace es levantar un inventario de los enemigos que tendrían la culpa de todo. Si el heteropatriarcado, como le llaman, y el capitalismo, como le llaman, y etcétera, etcétera, tienen la culpa de todo, nadie va a intentar afrontar su propio dolor, sino que lo que se le ofrece es milita y lucha y haz la revolución contra esos demonios que te... O sea, es otra manera de evacuar ese encuentro con la propia soledad y con la propia angustia. Pero es una bomba social. Y esta bomba social está siendo muy explotada en todo Occidente en los últimos tiempos. Por eso nosotras, que somos clínicas y somos psicólogas, psicoterapeutas,
pues intentamos a través de este micrófono pues transmitir, informar a la gente, que sepan que hay una forma de que se puede uno enfrentar a sus propios problemas, sus propios dramas, que no es un drama enfrentarse que se puede hacer, y que hay una vía que es la psicología y el psicoanálisis. Y no sé, si con una persona conseguimos que se haya mentalizado, que haya abierto su mente, pues ya nos sentimos, pues yo creo que sí, que nos sentimos contentos, ¿no? Que es una maravilla escucharte, Jesús. Podremos estar aquí, no lo sé, 5 años de universidad, más todo el doctorado, más el todo. Estaríamos aquí, pero esto se acaba porque esto es la radio, claro y el tiempo nos tiene prisioneros, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús González Requena. Os recomendamos sus libros, os recomendamos su página web, donde está gran parte de su saber. Esperamos que siga muchos años escribiendo libros y transmitiéndonos todos sus conocimientos, desasnando a los españoles, que nos hace falta. Y nada más, y os deseamos a vosotros que paséis una feliz semana, que la espada volverá, Dios mediante, el próximo martes a las 5 de la tarde, con más contenidos, y con todo nuestro cariño. Y nada, desde aquí que estamos muy felices de haber estado con Jesús González Requena. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos.